Muy buenas noches. A continuación hablaremos sobre el conflicto ambiental y social que existe en el páramo de Santurbán entre la empresa minera Minesa, la comunidad de Bucaramanga y el gobierno, presentado a la ingeniera Sara Restrepo, de la Asignatura de Gestión Ambiental NRC 5515, número 562, presentado por los estudiantes Marjorie Gisette Ortiz Torres, Cristian David Chacón Matiz y Daniela Rocío Díaz Torres. Descripción del páramo. El páramo de Santurbán, ubicado entre Santander y norte de Santander, Colombia, es un ecosistema estratégico de alta montaña, entre 3.000 a 4.300 metros sobre el nivel del mar, vital para el suministro de agua y biodiversidad, con más de 142.000 hectáreas. Alberga 450 especies vegetales y lagunas, siendo Betas el principal punto de acceso para ecoturismo, senderismo y avistamiento de frailejones. Aspectos claves del páramo. Importancia hídrica y ecológica. Es considerado uno de los tesoros naturales más importantes de Colombia, fundamental para la captura de carbono y el abastecimiento hídrico de la región. Biodiversidad. Alberga una inmensa biodiversidad, incluyendo el frailejón, planta clave para la recolección de agua en el ecosistema. Disputa socioambiental minería Minesa. Agua versus oro. La minería en el páramo de Santurbán, particularmente por proyectos como el de Minesa, que es la Sociedad Minera de Santander, es un conflicto socioambiental activo en Colombia. Aunque la ANLA archivó el proyecto Soto Norte de Minesa en el año 2020 por riesgos hídricos y ambientales. El páramo sigue bajo presión por minería legal e ilegal, afectando el suministro de agua de más de 2 millones de personas. Se presenta una delimitación y ordenamiento. Tras una sentencia de la Corte Constitucional en el año 2007 para la protección de los páramos, el gobierno colombiano ha intentado redefinir los límites del páramo mediante procesos participativos, buscando la concertación con comunidades locales y la transición de actividades mineras sostenibles. La siguiente audiencia será liderada por representante al gobierno, Cristian David Chacón, representante a la comunidad, Marjorie Gisette Ortiz, representante a la empresa Minesa, Daniela Rocío Díaz Torres. Y damos inicio a la audiencia. Muy buenas noches, mi nombre es Cristian David Chacomatriz y soy el gobierno. Vamos a comenzar con la audiencia pública sobre el conflicto socioambiental en el páramo de Santurbán. Damos apertura a esta audiencia pública ambiental en cumplimiento del mandato constitucional de participación ciudadana y protección de los ecosistemas estratégicos. El caso del páramo de Santurbán no es un conflicto aislado, es una manifestación concreta de la tensión estructural entre el modelo extractivista y la sostenibilidad ecológica. Desde el punto de vista constitucional,
debemos analizar tres ejes normativas. El primero sería el derecho fundamental al ambiente sano, artículo 79. El Estado debe garantizar condiciones ambientales adecuadas para la vida digna. Segundo, función ecológica de la propiedad, artículo 58. Los derechos económicos no son absolutos, están limitados por el interés general. Tercero, propiedad estatal del subsuelo, artículo 332. El Estado es titular de los recursos naturales no renovables y puede explotarlos directamente o mediante concesión. Aquí surge el dilema. ¿Hasta qué punto el Estado puede autorizar explotación minera cuando el ecosistema involucrado cumple funciones estratégicas de regulación hídrica? Además, la Corte Constitucional ha reiterado que los páramos tienen protección reforzada por su importancia ecológica. En este caso específico, la delimitación del páramo fue anulada por falta de participación ciudadana, lo que evidencia que los procesos ambientales no pueden ser meramente técnicos, deben ser democráticos. En nuestro ver como Estado es ponderar los derechos, tales como derecho colectivo al ambiente sano, derecho al agua, derecho al trabajo, confianza legítima de inversionistas, desarrollo económico nacional. No estamos ante una discusión ideológica, sino ante una ponderación constitucional compleja. En este momento damos paso a la comunidad para saber su punto de vista. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Marjorie Ortiz y hablo en nombre de las comunidades que vivimos alrededor del páramo de Santurbán. Quiero empezar por algo muy sencillo, algo que todos entendemos. El agua que usted toma hoy en Bucaramanga, el agua con la que su familia se baña, con la que cocina, nace en ese páramo. No viene de una empresa artificial ni un acueducto construido por una empresa. Viene de ese ecosistema que llevamos años pidiendo que nos protejan. Yo entiendo que hay gente que habla de títulos mineros, de tecnicismos jurídicos, de estudios de impacto. Eso está bien. Para eso están los abogados y los ingenieros. Pero hay una cosa que no necesita un estudio para entenderse. Si usted mete una maquinaria en una montaña que funciona como esponja, que absorbe el agua de la lluvia y la va soltando poco a poco a los ríos, esa esponja se daña. Y cuando se daña, el agua se va. Así de simple. La minería que propone Minesa es subterránea, sí, pero eso no quiere decir que sea invisible para el ecosistema. Cuando perforan túneles bajo tierra, están rompiendo las rocas que sostienen las reservas de agua subterránea. Cuando esa roca se rompe y los minerales que estaban ahí adentro entran en contacto con el agua y con el aire, se producen reacciones químicas que pueden contaminar el agua durante décadas. Eso no es un cuento de miedo, eso tiene nombre. Se llama drenaje ácido y ha pasado en otros lugares del mundo donde se hizo lo mismo. Aquí quiero que quede claro algo. No importa si el túnel queda a 100 metros del límite del páramo o dentro de él, el agua no lee mapas. El agua fluye por donde la tierra se lo permita, por las fracturas del subsuelo.
sin respetar las líneas que dibujan un decreto. Intervenir esa zona es intervenir todo el sistema. Nosotros no estamos en contra del trabajo ni del progreso. Nadie aquí quiere que la gente se quede sin empleo, pero hay algo que no se puede negociar, el agua que tomamos. Porque si esa fuente se contamina o se reduce, ninguna regalía minera va a alcanzar para reemplazarla. Por eso invocamos el principio de precaución, que está en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Cuando hay riesgo de un daño que no tiene reversa, primero hay que demostrar que no va a pasar antes de actuar. La empresa tiene que probar que no va a hacernos daños, no nosotros probar si no nos lo harán. El agua es un bien de todos. El oro es de quien lo vende, y cuando el oro se acabe, nosotros seguiremos necesitando agua. ¿Listo? Damos paso a la empresa a escuchar su opinión. Buenas noches, mi nombre es Daniela Rocío Díaz, estoy en representante de la empresa Minesa. Iniciamos nosotros con la frase: reconocemos la importancia del ecosistema, no negamos su valor estratégico. Entonces, a tener en cuenta, el debate debe incluir seguridad jurídica y racionalidad económica. También debemos tener en cuenta que nuestro título fue adquirido conforme a la ley vigente en ese momento. En caso de que la prohibición se presente posterior, no puede aplicarse retroactivamente. El principio de confianza legítima protege a quienes actúan bajo normas válidas. Entonces, a continuación tenemos dos puntos de vista: el técnico y el económico. Dentro del punto de vista técnico, debemos tener en cuenta, como la compañera lo mencionó, es un proyecto subterráneo. No implica la remoción masiva de cobertura vegetal. No utiliza ningún tipo de químico como el mercurio. Implementa sistemas cerrados de tratamiento de aguas. Cumple estándares internacionales y, obviamente, los nacionales. Desde el punto de vista económico, entonces, el primero generaría empleo de manera formal y reducción de informalidad minera. Incrementaría ingresos fiscales y lo que es las regalías. Contribuiría a la balanza comercial y dinamizaría sectores complementarios. Algo también importante que ha manejado el país es que el desarrollo sostenible no implica la prohibición absoluta, sino regulación estricta. Entonces, nosotros como empresa proponemos auditorías ambientales independientes, monitoreo en tiempo real de calidad del agua, obviamente la participación de la ciudadanía permanente, el trabajo en conjunto, compensaciones ambientales proporcionales. Y también, pues, a tener en cuenta es que el negar inversión extranjera puede afectar la credibilidad institucional de nuestro país. Listo, en este momento vamos a escuchar a la comunidad para comenzar una fase de argumentos. Escuché con atención lo que dijo la representante de Minesa y hay cosas con las que no tengo ningún problema. Sí, entiendo que el título minero fue otorgado ante la ley del páramo y sí, entiendo que la empresa invirtió dinero, eso es real. Pero también es real esto: las leyes cambian porque el conocimiento cambia. Hace 20 años no sabíamos lo que sabemos hoy sobre los páramos. Hoy sabemos que son ecosistemas únicos en el mundo, que su suelo tarda siglos en formarse, que si se daña no hay manera de restaurarlo completamente. Eso no lo sabíamos antes y por eso la ley evolucionó.
Eso no es quitarle los derechos a nadie, es reconocer que hay cosas más importantes que un contrato. La empresa dice que va a generar empleo. Está bien. ¿Cuánto dura en la mina? 15 años, 20, y después, cuando el oro se acabe, la empresa se va. La gente que vivimos aquí nos quedamos. Y si para entonces el agua está comprometida, ¿en con qué vivimos? También dijeron que van a monitorear la calidad del agua en tiempo real y que pararían si hay daño. Eso suena bien en el papel, pero el drenaje ácido no aparece de un día para otro. Puede tardar años en manifestarse cuando el daño ya esté hecho y es irreversible. Para ese momento, ¿quién responde? ¿La empresa que ya se fue? ¿El Estado? Yo no les pido que cierren todas las minas del país. Les pido que reconozcan que hay lugares donde no se pueden mirar y el páramo de Saturbán es uno de ellos. No porque nosotros seamos caprichosos, sino porque la Corte Constitucional lo ha dicho, porque la ciencia lo ha demostrado y porque más de 2 millones de personas dependen de ese ecosistema para vivir. El desarrollo que queremos no es el que nos deja sin agua. Eso no es progreso. Eso es una deuda que le dejaremos a las futuras generaciones. Damos paso a la contrarrespuesta de la empresa. Entonces, respetamos profundamente la preocupación ambiental, pero a tener en cuenta, si Colombia envía el mensaje de que títulos legalmente otorgados pueden perderse por cambios normativos posteriores, la normatividad de Colombia se podría debilitar y perdería creencia, porque a tener en cuenta este título minero o la licencia de concesión fue aprobada mucho antes de la ley de páramos, que es la ley 1930 del 27 de julio del 2018. Entonces, como atendemos y entendemos su preocupación, a continuación explicaré el sistema de tratamientos y gestión de aguas o el plan que vamos a manejar. Entonces, el primero pues sería sistemas de tratamiento y gestión de aguas, que es la deshidratación de relaves, el tratamiento de drenaje ácido, que son plantas de neutralización química para manejar aguas ácidas producidas por la oxidación de los sulfuros, el sistema bombeo y recirculación. Entonces son bombas de alto caudal para controlar el acuíferos y recirculación del agua de proceso para maximizar la eficiencia hídrica. Monitoreo permanente. Entonces, vamos a manejar monitoreo geotécnico con sensores extensómetros y piezómetros para medir el movimiento del macizo rocoso y la estabilidad de galerías. También se va a manejar un monitoreo ambiental y de calidad del agua, que serían sensores en línea para medir el pH del agua, metales disueltos y caudales en tiempo real. También debemos reconocer que estamos hablando de una minería legal. El desarrollo económico pues, de esta región no puede depender únicamente del sector de servicios. También debemos tener en cuenta que contribuye a la estabilidad macroeconómica, generación de empleo. Se van a generar 1.800 empleos de manera directa e indirecta, lo que puede reducir el desempleo en la región. A tener en cuenta la ley 685 del 2001, que es el Código de Minas, la que nos otorgó la licencia, pues establece la capacidad legal para formular propuestas de concesión minera y celebrar estos contratos. También algo a tener en cuenta es que nuestra licitación
no está o no se encuentra dentro del límite de la ley de páramos. Entonces, nosotros como empresa estamos dispuestos a implementar monitoreo en tiempo real accesible a la ciudadanía, aceptar supervisión nacional, como decir las CAR, suspender operaciones si se evidencia daño comprobado. Ahí a esto daríamos respuesta a la ciudadanía, que en caso digamos que el proyecto que nosotros o el plan de acción que tenemos en vista no sea eficaz, no sea efectivo, se deben suspender las operaciones. Gracias. Bueno, como apoderado del gobierno, ambas posiciones contienen elementos legítimos. La comunidad invoca el principio de precaución y la protección intergeneracional. La empresa invoca la confianza legítima y la seguridad jurídica. El conflicto refleja una tensión real que vive Colombia: dependencia económica del extractivismo, necesidad urgente de transición ecológica, precisión ciudadana por mayor protección ambiental. Nosotros como Estado proponemos que en los últimos años la Corte Constitucional ha reforzado la protección de los páramos como ecosistema estratégicos. Pero también es cierto que el Estado no puede desconocer derechos adquiridos sin debido proceso. El desafío institucional es encontrar un punto donde no se comprometa la seguridad hídrica, donde no se vulneren derechos legítimos, donde no se detenga arbitrariamente el desarrollo económico. Sin embargo, debemos reconocer algo fundamental. En contextos de incertidumbre científica y riesgos potenciales irreversibles, el principio de precaución adquiere mayor peso jurídico. El caso del páramo Santurbán no se resuelve únicamente con estudios técnicos o argumentos económicos. Se resuelve defendiendo el modelo de país que queremos construir. Colombia en estos momentos enfrenta una transición de economía extractiva a economía sostenible, de decisiones centralizadas a participación ciudadana, de crecimiento inmediato a sostenibilidad de largo plazo. La realidad muestra que los conflictos socioambientales han aumentado precisamente porque la ciudadanía exige mayor protección de ecosistemas estratégicos. El agua se ha convertido en el recurso más estratégico del siglo XXI. En este contexto, cualquier decisión debe reconocer el daño ambiental en un páramo. Puede ser irreversible, mientras que el beneficio económico es temporal. Entonces, como ente gubernamental, vamos a hacer una conclusión. Entonces, el caso del páramo de Santurbán representa uno de los debates más complejos del derecho ambiental contemporáneo en Colombia. Aquí convergen múltiples dimensiones, tanto la Constitución, el tema ambiental, la economía, la parte social, la parte ética y la intergeneracional. Primero,
Desde el punto de vista ecológico, los páramos son ecosistemas estratégicos únicos en el mundo. Regulan el ciclo hídrico, capturan carbono y sostienen biodiversidad especializada. Su alteración no puede considerarse un impacto menor. Segundo, desde el punto de vista social, millones de personas dependen del agua que proviene de este ecosistema. La seguridad hídrica es una condición para la salud pública, para la producción agrícola y la estabilidad urbana. Tercero, desde el punto de vista económico, la minería representa ingresos fiscales, empleo y divisas. Ignorar esta dimensión sería simplificar el debate. Cuarto, desde el punto de vista jurídico existe tensión entre el derecho a la confianza legítima, seguridad jurídica, función ecológica de la propiedad, interés general. La Corte Constitucional ha señalado que los páramos tienen protección especial y que el principio de precaución debe aplicarse ante riesgo grave o reversibles. En este caso, la incertidumbre científica no elimina el riesgo potencial. La experiencia internacional demuestra que los ecosistemas de alta montaña son altamente vulnerables. La verdadera pregunta no es si la minería puede hacerse técnicamente. La pregunta es si debe hacerse en un ecosistema estratégico que garantice agua a millones de personas. El desarrollo sostenible no significa equilibrio matemático entre economía y ambiente. Significa reconocer límites ecológicos. La realidad que vive Colombia hoy incluye crisis climática, escasez hídrica creciente, mayor conciencia ambiental ciudadana, necesidad de transición energética y productividad. El país debe avanzar hacia modelos económicos menos dependientes de la extracción intensiva de los recursos no renovables. El oro es finito, el agua es indispensable para la vida y la estabilidad social. Por lo tanto, la decisión final debe priorizar la protección del recurso hídrico y del ecosistema estratégico, garantizando alternativas económicas sostenibles para la región. En el caso de Saturbán, no es solo un conflicto local, es un símbolo del debate nacional sobre el futuro ambiental y económico del país. Cerrar este debate implica reconocer que el desarrollo del siglo XXI no puede construirse sacrificando ecosistemas que sostienen la vida. Se levanta la sesión.